Ya hemos considerado brevemente, hermanos, la naturaleza de los afectos y veíamos al final de nuestro punto anterior cómo estos afectos, desde la entrada del pecado en las facultades del hombre, siendo creados para ser subordinados, se insubordinaron y se rebelan todavía contra la facultad superior, la mente y la voluntad. Y más bien ahora veíamos que son ellos los que, quedando la voluntad gravemente debilitada, ahora son ellos los que arrastran a la voluntad como un caballo salvaje a un hombre sin fuerzas. Y esto es lo que ocurre con nuestros afectos ahora caídos. Antes de la caída la voluntad era fuerte y poderosa, estaba hecha a la imagen de Dios y en santidad. Y los afectos seguían a la voluntad los gobernaba, los dominaba y los subyugaba. Cuando el pecado vino y dañó la voluntad y la corrompió, la debilitó y la dejó, hermanos, totalmente debilucha. Pero en cuanto a los afectos, veremos aferrarse al pecado, los afectos cobraron una mayor fuerza y sus arrebatos fueron más salvajes, al punto que arrastraron y arrastran hasta hoy a la voluntad. Hermanos, como un caballo salvaje arrastra a un hombre sin fuerzas. Y aquí entre paréntesis solo quiero decir, hermanos, o más bien ustedes, hermanas, deben cuidarse mucho de estas cosas, pues esta es una clara analogía de muchos matrimonios en donde las esposas se insubordinan y se rebelan. Y miren, por causa de los afectos, y arrastran a su voluntad a quien debería gobernarles. Y esto, hermanos, es algo muy común y sobre todo en el mundo. Las mujeres guiadas y dominadas por sus afectos son al final rebelándose contra sus cabezas las que arrastran a la cabeza a su propia voluntad, hacia sus propios intenciones y deseos, objetivos y metas. Y el que gobierna no, o debería gobernar, no gobierna, sino domina el que arrastra con más fuerza, que son los afectos. Pero veamos pues entonces la flaqueza de los afectos. No olvidando que nuestro tema es la oración, hermanos. Como vimos ya, la mente puede recibir ayuda del Espíritu y tener luz para discernir y entender las cosas por las que debe de orar. Y sin embargo, aún así, con la mente iluminada y con el entendimiento iluminado, la voluntad y los afectos pueden estar totalmente despreocupados por las cosas por las que se debe de orar y pueden estar indiferentes a ello y pueden incluso estar opuestos a a la materia de la oración. Y la razón de que esto sucede es porque, habiendo sido los afectos corrompidos por el pecado, están por naturaleza inclinados a apegarse a las concupiscencias del pecado y a repeler y a repudiar
las cosas referentes a Dios y las cosas espirituales. Acompáñenme a Romanos capítulo 7, versículo 5 para que leamos estas cosas. Romanos capítulo 7, versículo 5, dice la palabra del Señor. Porque cuando estábamos en la carne, las afecciones de los pecados por medio de la ley operaban en nuestros miembros para dar fruto para muerte. Hasta allí. Ya hemos visto, hermanos, que estar en la carne es estar en el hombre natural. Es decir, es estar bajo el estado del dominio del pecado. Y observen la afectación de esto en nosotros, dice el versículo. Cuando estábamos en ese estado, es decir, en el estado natural, no regenerado, dominados por la carne, dice, las afecciones de los pecados por medio de la ley, ¿qué hacían? Operaban en nuestros miembros. Primeramente, el término afecciones, que la versión 60 traduce como pasiones, se refiere a esa afección sensorial dolosa que veíamos en la ocasión anterior o en el punto anterior, o que causa una afectación al alma y al cuerpo. Y esa es la afectación en su sentido experimental, por lo que se traduce como afecciones. Les decía que en el original este mismo término también se traduce la mayoría de las ocasiones como sufrimientos. Y esto porque precisamente ocasionan un efecto en el cuerpo y en el alma que afecta, que cambia el estado, digamos, neutral del alma y del cuerpo y lo afecta, ya sea para bien o para mal, en este caso particularmente para el mal o el sufrimiento. En segundo lugar, observen cómo estas afecciones, como su nombre lo dice, son afectaciones que primeramente se manifiestan o afectan al alma. Miren, cuando estábamos en la carne, ¿qué es la carne? La carne aquí se refiere a la naturaleza pecaminosa del alma. ¿Se fijan? De manera que estas afecciones primeramente se manifiestan en el alma. También dice, las afecciones de los pecados. ¿Qué es el pecado? ¿El pecado en qué plano está? ¿En dónde se manifiesta? ¿El pecado es nuestro cuerpo o está en nuestro cuerpo físico? No, está en el plano espiritual, en el alma. Por lo que entonces esta afectación primero, observen, está en el alma. Tiene una afectación de pecado en el alma. Y luego, enseguida, en tercer lugar, podemos ver que cuando estas afectaciones agitan al alma, entonces los miembros, ahora sí, el cuerpo físico, también es operado por las agitaciones de estos afectos. Pues miren cómo dice el texto, las afecciones de los pecados por medio de la ley operaban en nuestros miembros. Lo que el apóstol nos está diciendo es que estando en la carne, cuando la carne dominaba, estaba en el trono del corazón, no había regeneración, entonces las afecciones de los pecados, de hecho,
la versión King James traduce los afectos de los pecados por medio de la ley, operaban, miren, operaban en nuestros miembros, es decir, actuaban en nuestros miembros. De hecho, así lo traduce una versión, actuaban u obraban en nuestros miembros. Es decir, que miren que tiene una afectación también a nuestro cuerpo. De donde vemos, hermanos, también la razón por la que el envejecimiento de nuestro cuerpo, digamos ya en esta época, es así como es. Y la afectación que también tiene nuestro cuerpo por causa del pecado. El pecado efectivamente, hermanos, miren, también afecta al cuerpo, le va a producir por medio de las mociones de los afectos, le va a transmitir afectaciones al cuerpo. El cuerpo terminará debilitado o hasta enfermo, no solo por la práctica externa del pecado, sino también por la agitación de los afectos internos, pero agitados por la pecaminosidad. ¿Sí me explico? Observen pues entonces la fuente de estas afectaciones. ¿Cuál es la fuente de estas afectaciones? Nos dice el texto, los pecados. Observen, las afecciones de los pecados. ¿De dónde viene todo? De los pecados. Los pecados aquí son entonces el objeto de las afectaciones, el objeto de los afectos, el objeto al que se adhiere y la fuente de donde provienen las afectaciones. Los pecados son aquí la meta que persiguen los pies de los afectos. Son las concupiscencias pecaminosas las que siguen los afectos del hombre que está en la carne, es decir, el que no es regenerado, hacia donde se inclinan sus mociones o sus afectos hacia el pecado. Nos está diciendo el texto entonces que el hombre regenerado tiene sus afectos totalmente puestos en el pecado. Solamente se inclinan hacia el pecado. Los objetos de sus afectos son los muchos pecados que ama y que practica. A esos se abrazan sus afectos y en eso se la vive toda su vida. Miren entonces cómo es descrita la esclavitud de sus afectos a las que las concupiscencias pecaminosas se adhieren en el estado natural, es decir, en la carne. Incluso en el viejo hombre que todavía habita en cada uno de nosotros. Y en ese sentido, hermanos, nos dice el pastor puritano William Fenner, y les voy a leer una cita larga, hermanos, por los que les quiero pedir que pongan mucha atención a esta cita. Dice, los afectos son las alas del alma. Si las alas del pájaro están pegadas y adheridas con pegamento al suelo, no puede remontar el vuelo. Ahora bien, un hombre carnal, sus afectos están pegados y adheridos con pegamento a las cosas del mundo, a las cosas de esta vida, y por eso es imposible que remonte el vuelo hacia Dios. Leo en la vida del buen Anselmo que, paseando por los campos, vio a un pastorcillo que había cogido un pájaro y le había atado una piedra a la pata. Y cuando el pájaro se ofrecía a montar,
la piedra tiraba de ella hacia el pájaro. Tenía tal peso en la pata que no podía remontar el vuelo. Este buen padre se echó a llorar al considerar que así era con los hombres carnales, aunque tal vez piensen en volar hacia Dios por muchos buenos propósitos, ya están agobiados por sus pecados. Sus afectos están atascados. La seguridad, la muerte del corazón, el amor propio y el amor por las cosas de aquí abajo, como piedras de molino atadas a sus talones, sus afectos no pueden subir hacia Dios. ¿Tienes más afecto a un juego que a un sermón? ¿Más afecto a sentarte a beber en cervecerías que a ser reprendido por tus pecados? ¿Más afecto a un buen botín que a un buen deber? ¡Ay! ¿Cómo puedes poner tus afectos en Dios? Tus afectos son afectos terrenales y por lo tanto no pueden ser puestos en Dios. En Romanos 1:26 leemos acerca de los afectos viles. Dios entregó a los paganos a afectos bajos y viles. Así que estos son afectos bajos y viles y carnales a los que tú estás entregado. Tus afectos son malicia y envidia y venganza, los cuales no pueden ser puestos sobre Dios. Son temores mundanos y tristezas mundanas y alegrías mundanas y placeres mundanos y deleites mundanos. Estos son tus afectos. Estos nunca pueden ser puestos sobre Dios. Son afectos viles, demasiado bajos y deshonrosos para Dios. Esta es la primera razón por la que un hombre carnal no puede poner sus afectos en Dios, porque sus afectos son las alas de su alma y están pegados a la tierra. Termina la cita. Miren, hermanos, con qué claridad nos expone este pastor puritano el apego de los afectos, como dice el texto, al pecado, a las concupiscencias pecaminosas, a las cosas de este mundo. Y primero nos da una metáfora como de si un pájaro tuviera las alas pegadas al suelo. De hecho, esa metáfora alude a una forma antigua de atrapar a los pájaros. Se dice que se les colocaba en ciertos lugares, con las trampas, algún tipo como de brea o cosa pegajosa, de manera que se les quedaban pegadas las alas y ya no podían volar. Y el que iba a atraparlas, iba y revisaba las trampas y ahí encontraba a los pájaros. Dice, así son nuestros afectos. Están pegados al pecado, porque por eso dice el versículo, las afecciones de los pecados están pegadas ahí. Y dice, así son como un pájaro que tiene la pata atada a una piedra, no puede él mismo remontar el vuelo. Es la razón por la que nuestros afectos no pueden ser puestos verdaderamente en Dios, porque dice, los tenemos puestos, el hombre natural los tiene puestos en este mundo. Y miren la manera que nos insta y nos desafía el pastor puritano y nos cuestiona y nos dice, ¿tienes más afecto por un juego que por un sermón? ¿Tienes más afecto a sentarte en las cervecerías o a estar bebiendo
que a ser reprendido por tus pecados. Y nos pregunta, ¿tienes más afecto a un buen botín que a un buen deber? Está diciendo, cuando haces todo eso, lo único que estás buscando es el botín, es el dinero, es la ganancia, que hacer el bien, que hacer un buen trabajo. Dice, ay, ¿cómo puedes poner tus afectos en Dios? ¿Por qué? Porque dice, tus afectos son malicia y envidia, venganza, y no pueden ser puestos así en Dios. Tus afectos, dice, son temores mundanos, son tristezas mundanas, son alegrías mundanas, son placeres mundanos, son deleites mundanos. Esos son tus afectos. Observen entonces la grave y desesperada condición de los afectos en el estado natural. No pueden ser puestos en Dios. La principal depravación de los afectos reside entonces en su aversión a las cosas espirituales y celestiales. No solo están pegados y atados a esta tierra y al pecado, sino también rechazan y desprecian. Tienen una aversión por las cosas espirituales y celestiales. Tan solo piensen en aquellas personas a las que ustedes invitan a la iglesia. ¿Cuántas veces han invitado a sus familiares, a sus parientes, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos a la iglesia? ¿Y cuántas veces han venido? ¿Por qué no les gusta estar en la iglesia? ¿Por qué no quieren estar en la iglesia? Se les hace aburrido, les enfada, porque sus afectos tienen una aversión a las cosas espirituales y celestiales. Aún en nosotros mismos, hermanos, en el viejo hombre. Tan solo piensen en un día común y corriente, en las cosas celestiales y espirituales, y encontrarán que en el menor de los casos hay un disgusto por ellas en nuestros afectos, y no se apegan por sí solas a esas cosas porque están corrompidos nuestros afectos. ¿Los afectos de los cristianos y creyentes están corrompidos? Sí, hermanos, siguen corrompidos. Incluso cuando vamos a los deberes santos, nuestros afectos más bien nos suelen impulsar hacia las vanidades y hacia los desórdenes a fin de que nos distraigamos de nuestros deberes. Piénsenlo, hermanos, porque incluso cuando la voluntad a veces triunfa e intentamos dirigirnos hacia los deberes santos, los afectos, ya que vieron que no pudieron vencernos, entonces tratan de movernos hacia las vanidades, hacia los desórdenes, a la distracción, para que a la hora de presentar nuestros deberes no lo hagamos bien, lo hagamos rápido, ya, vámonos y se acabó. Los afectos apegados al pecado incluso engañan a muchos haciéndoles pensar que aman las cosas espirituales, que gustan del culto público, cuando muchas veces no es que gusten de las cosas santas, sino que lo que aman son los aspectos estéticos externos. Lo que aman es la elegancia, lo que aman es la música, lo que aman es el convivio y el roce social. Muchas veces lo que aman es el orgullo que produce pertenecer a una congregación elegante o grande en número o influyente en las redes sociales o en alguna otra área, hermanos, de la vida diaria. Incluso
También puede amarse solamente el mensaje positivista y solapador que suele dar el evangelicalismo, pero observen cómo todos esos objetos a los que se apegan los afectos no son los objetos correctos, no son el culto público verdadero, se están apegando a aspectos estéticos externos. A eso, aún incluso en muchos, y sobre todo en el evangelicalismo, es que sus afectos se apegan. Y eso no es, hermanos, tener los afectos en Dios. Porque hay mucha gente que va a las iglesias, sigue yendo a la iglesia y no falta. Pero eso no significa que tiene puestos sus afectos en Dios. Repetimos que más bien sus afectos están puestos en la suntuosidad del edificio, en la elegancia del edificio, en la música que tocan y que cantan, en el convivio o en el roce social, los amigos que tiene allí, etcétera. Aún en el mismo orgullo de pertenecer a una congregación grande, eso les genera un orgullo, sus afectos se prenden de eso y lo mueven. ¿Me explico? Y lo mismo sucede al revés, como decíamos, porque decíamos que los afectos no solo atrapan objetos, también los repelen. Y vienen ese tipo de personas a congregaciones pequeñas que no tienen la suntuosidad a la que están acostumbrados o les gusta. Entonces, ¿qué hacen sus afectos? Repelen, rechazan y dicen, no. ¿Me están siguiendo? Ese tipo de personas no se guiaron por la doctrina, por la palabra, por la enseñanza, sino por el lugar pecaminoso en el que sus afectos fueron puestos. Incluso muchas personas por eso bien pueden decir, no, la predicación estuvo muy bien, no, la doctrina estuvo muy bien, no, se veían los hermanos muy ejemplares y así es, ¿y por qué no se quedó entonces? No sé, algo que como que no. Los afectos. Sus afectos puestos en las cosas de la tierra, en las cosas externas, en las cosas del mundo. Observen entonces la importancia, hermanos, de la mente y del discernimiento de todas las disposiciones de nuestras facultades y de nuestras inclinaciones. Y porque así, hermanos, es que podemos saber lo que está pasando en nosotros, en los otros, y podemos orar por ello, buscar gracia para mortificar todo ello. Dice el pastor puritano John Owen, cito, si no conocemos la verdadera naturaleza de un objeto, escuchen, no podemos conocer los actos de nuestra mente hacia él. Por lo tanto, aunque exista una aversión innata y universal hacia las cosas espirituales en nuestros afectos, dado que por naturaleza estamos totalmente alejados de la vida de Dios, no puede ser discernida por nosotros bajo ninguna luz excepto la que revela estas cosas espirituales. Por lo tanto, la mortificación de estos afectos y su renovación con respecto a las cosas espirituales y celestiales, siendo una parte no pequeña del asunto de las oraciones de los creyentes y una parte esencial de su deber, no tienen otro conocimiento de ellos o sentido excepto cuando los reciben por la luz y convicción del Espíritu de Dios. Los que están desprovistos de esto deben necesariamente ser extraños a la vida
y al poder de la oración en sí termina la cita. ¿Qué nos está diciendo el pastor puritano, hermanos? Nos está diciendo que, uno, si nosotros no conocemos la naturaleza del objeto y también, hermanos, la mecánica, la forma en la que funcionan nuestras facultades y en este caso nuestros afectos, nosotros no podemos ni apegar ni tratar de desapegar nuestros afectos a una u a otra cosa. Es como el que repara cosas, repara un refrigerador, una lavadora, algún electrodoméstico. ¿Cómo va a poder repararlo si no conoce el funcionamiento interno de ese aparato? ¿Cómo puede saber si está funcionando bien o mal? ¿Qué quitar o qué poner? Primero debe poder conocer cómo funciona ese aparato, cómo funciona cada uno de los mecanismos y los sistemas, para que entonces al abrirlo y ver, es que esto debiera estar funcionando así, pero está haciendo asá, esto es lo que está mal. ¿Me están siguiendo? Así nosotros con nuestras facultades, hermanos, es necesario que nosotros podamos reconocer cómo funciona y cómo opera las mociones de nuestros afectos para que nosotros podamos procurar la guía del Espíritu para que sean puestos en el lugar debido. ¿Y cuál es ese lugar debido? Pasemos, hermanos, a nuestro tercer punto para que veamos la ayuda del Espíritu Santo en estas cosas. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 dice la palabra del Señor. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas, porque no sabemos el qué orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Hasta allí. Como vimos previamente, hermanos, los afectos están apegados a los pecados o a lo que es pecaminoso, y en este sentido, los afectos son como una piedra pesada, cuya naturaleza es caer a la tierra. ¿Cuál es la naturaleza de una piedra? Caer a la tierra, no elevarse. La piedra no puede ser elevada, no se elevan naturalmente. Su reacción natural, ¿cuál es? Caer, rodar siempre hacia abajo, caer más y más abajo. La piedra nunca se va a levantar sola. Para que una piedra pueda ser levantada es necesario que algo o alguien más la levante. Sola nunca se va a poder levantar. Y así son nuestros afectos en su estado natural. No pueden ser puestos y elevados en las cosas de arriba si alguien no las levanta. Y ese alguien no somos nosotros, sino, como dice el texto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en esta flaqueza que a la hora de orar, hermanos, nosotros debemos poder poner nuestros afectos en las cosas de arriba, pero nosotros no podemos hacerlo, pues los afectos son como esa piedra que no puede ser levantada por nosotros y no se va a levantar. ¿Qué debemos entonces hacer? Debemos entonces buscar la ayuda, la gracia, el poder del Espíritu Santo. Luego de que el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes en el conocimiento de la materia de la oración, e ilumina nuestros entendimientos con el discernimiento de lo que significa la materia de la oración, enseguida, ahora obra también en nosotros, en nuestros afectos,
para adecuarlos, para levantarlos, para ponerlos sobre aquello en lo que debemos orar. Nosotros nunca podríamos hacer tal cosa. De esta manera, el espíritu de gracia y súplica opera sobre los afectos para que, primeramente, se sometan a la mente y a la voluntad, y actúen obedientemente adhiriéndose a los objetos correctos para la fe y para la oración. Porque como veíamos ya, nuestros afectos están en abierta rebelión contra el Señor, no solamente, sino también contra nuestra voluntad. Esa es la razón por la que nos es necesario llegar con tiempo de anticipación al culto público, para que podamos llegar y orar y pedir ayuda y gracia para que nuestros afectos sean levantados, porque nuestra mente sabe que debemos estar aquí, nuestra mente sabe que debemos elevar nuestros cánticos, nuestras oraciones con un corazón dispuesto, con un corazón contento, con un corazón gozoso, con un corazón alegre y feliz. Pero ¿lo tienen cuando llegan? Generalmente no, a menos que nos haya sido concedida una gracia extraordinaria en el devocional en casa, y entonces eso dispuso el Espíritu nuestros afectos, y cuando llegamos aquí ya estaban algo dispuestos. Y decimos algo porque hasta en el camino, hermanos, también se pierden todas estas cosas. Somos tan débiles que aún en el camino perdemos esa disposición que teníamos. Cualquier preocupación, cualquier afán, cualquier incomodidad o cualquier molestia, como por eso decíamos, mueve a nuestros afectos a otro lugar. Nuestros afectos no pueden estar en dos cosas, en dos objetos, decíamos, al mismo tiempo. O se agarran de uno o se agarran del otro. Por eso podría usted, y decimos extraordinariamente porque no es natural, lo natural es que lo reciba aquí. Pero si en casa la gracia le hubiese concedido ese favor, entonces, y en el camino, no sé, va usted conduciendo y alguien se le atraviesa, y eso, hermanos, es un estímulo a los afectos, y entonces los afectos se aferran de un objeto y enseguida produce o temor o nerviosismo o cualquier cosa, hermanos, o molestia. ¿Y qué pasó con la disposición que traía o tenía para adorar al Señor? Se fue. Es por esa razón que venimos con tiempo y decimos a nuestra alma: alma, bendice al Señor. Despierta, alma mía. ¿Y a quién le estamos hablando allí? A los afectos. A los afectos, porque la mente ya está despierta. La mente ya sabe lo que debe de hacer, ya sabe que está aquí para la adoración, pero mis afectos están adormecidos, están tirados en el suelo. Tienen que ser levantados. Están como esa piedra ahí tirada, dura, seca, muerta, indolente. Le dan una patada y les duele más a ustedes que a la piedra. Así son nuestros afectos. Son duros, no se disponen, prefieren mil cosas, buscan mejor lo que agrada a su carne, lo que satisface su carne. Por esta razón, el Espíritu no solo debe iluminar la mente para saber qué es por lo que debemos orar,
la materia de nuestra oración. También debe iluminar nuestro entendimiento para entender todo lo que está implicado en la materia de nuestra oración, y veíamos la ocasión anterior, y adoptarlo o adaptarlo a nuestra condición y necesidad. Pero no solo eso, encima también tiene que mover a nuestros afectos para que esa oración sea una oración aceptable. Y lo primero que tiene que hacer con nuestros afectos es que tiene que quitarles la rebeldía. Tiene que mortificar el Espíritu Santo esa rebeldía de los afectos para que dejen de estarse rebelando a la mente y a la voluntad y se sometan a la mente y a la voluntad, y entonces actúen obedientemente. Que cuando la mente le diga a los afectos, mira, afectos, qué gloriosa esperanza tenemos en Cristo, en la eternidad, cuando le veremos en gloria, y los afectos entonces digan, sí es cierto, y los sigan. ¿Me explico? De otro modo, vamos a estar cantando nomás, en la patria y hogar celestial, sin nada de afectos, sin que produzca absolutamente la más mínima cosquilla en nosotros. Una vez que los afectos se han apegado obedientemente a los objetos correctos, enseguida se agitarán para producir o una tristeza piadosa quebrantando el corazón cuando el Espíritu así lo guía, o una inexpresable fervor y deleite cuando le son ofrecidas, por ejemplo, las promesas de vida y de gracia. Porque sí, hermanos, el Espíritu moverá los afectos a alguna de las dos cosas. Lo va a mover, por ejemplo, cuando somos reprendidos por el Espíritu Santo para mirar nuestra condición. Ahí el Espíritu operará en los afectos y los moverá para que sintamos el peso. Porque dicho sea de paso, hermanos, ustedes deben recordar, de hecho, sin eso no puede haber arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, recuerden ustedes, implica y requiere la mente, la voluntad y los afectos, los tres. Los afectos entonces han de ser movidos, ya sea para una tristeza piadosa o para un fervor en alabanza, un deleite en las oraciones, según el Espíritu esté moviendo y esté guiando por medio de la palabra, que está transmitiendo a nuestra mente y a nuestro entendimiento. ¿Se fijan? Y allí veremos al creyente fervoroso o quebrantado en sus oraciones, conforme el Espíritu y la palabra estén operando en él. Eso es orar en el Espíritu. Eso es orar con la guía del Espíritu, que ha operado, miren, en todas nuestras facultades, en nuestra mente, nuestra voluntad y en nuestros afectos. Ahora bien, una vez que estas operaciones están presentes en el creyente, lo siguiente que el Espíritu opera por medio de los afectos es, como decíamos, un deleite en el ejercicio mismo de los actos hacia Dios.
Y por fin llegamos al punto de nuestro tema. El Espíritu entonces enseguida también opera por medio de los afectos un deleite en el ejercicio mismo de los actos hacia Dios. Esto es que el Espíritu Santo da al alma del creyente un deleite en Dios como objeto de la oración. Tiene que apegarse a un objeto. Y eso es lo que en esencia está incluido en las expresiones de los versículos que leímos. Pero también, miren, en los versículos anteriores de Romanos 8, acompáñenme a Romanos 8 en el capítulo 14, Romanos 8 en el versículo 14 y hasta el 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual exclamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Hasta ahí. Observen, hermanos, primeramente la guía del Espíritu Santo en la oración, que es dada, nos dice el texto, a los hijos. Los hijos tienen la promesa de la guía del Espíritu Santo en la oración, dice el versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si parafraseamos esta expresión y la decimos al revés, diríamos los hijos de Dios o todos los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. De manera entonces que aquí encontramos la guía del Espíritu Santo en la oración. ¿Y por qué en la oración? Porque el versículo 15 lo dice. Miren, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual exclamamos, Abba, Padre. Ya vimos y vamos a ver que esta expresión, Abba, Padre, hermanos, es la expresión de la oración. Esta es la razón por la que cuando nuestro Señor Jesucristo respondió a sus discípulos sobre la oración, que le preguntaron, enséñanos a orar, Él les dijo, vosotros oraréis así, Padre. ¿Se fijaron? Abba, Padre nuestro. De manera entonces que, ¿a qué nos guía el Espíritu según el contexto? A la oración. ¿En qué nos guía el Espíritu? En la oración. Miren pues, cómo por el Espíritu de adopción ya no nos dirigimos al Señor con temor, dice el texto. Ya no nos dirigimos al Señor con distancia. Por el Espíritu de adopción ya no nos dirigimos al Señor como a un extraño al que hay que tenerle distancia y cuidado, sino que ahora, dice el texto, el Espíritu va a guiar a todos aquellos que tengan el Espíritu, los va a guiar invariablemente a la oración filial, cercana, sentida, para decir al Padre, Padre mío. El espíritu de adopción nos llevará a dirigirnos a Él con la confianza para, observen el texto, exclamar. Porque no dice para decir, dice para exclamar.
Y esta es una exclamación de gusto, esta es una exclamación de alegría, es una exclamación de deleite, en contraste, hermanos, con el espíritu de temor, de dirigirnos a Él con temor, con miedo servil, de dirigirnos a Él como a un extraño, como un ajeno al que hay que tenerle cuidado. No, dice, hemos recibido un espíritu que nos va a mover a exclamar con alegría, con deleite, en una relación cercana y filial, como dice el pastor puritano John Owen. Cito: cuán lleno de dulzura y satisfacción es llegar a Dios como Padre, por medio de Cristo, por la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, revelándonoslo como Padre y capacitándonos para ir a Él como Padre. Sin una debida aprehensión de Dios en esta relación, ningún hombre puede orar como debiera. Y no tenemos sentido de esto, no tenemos conocimiento de ello excepto por el Espíritu Santo, porque no consideramos a Dios de una manera general, como puede decirse que es un Padre para toda la creación, miren, sino en una relación especial y distintiva, como nos hace hijos suyos por adopción. Miren lo que dice el pastor puritano, que nuestra relación, referirnos a Él, dice, no es la relación de padre como creador de manera general, sino como Padre nuestro en esa relación especial, distintiva, dice, de adopción. Por eso es el Espíritu Santo quien da la confianza para dirigirnos al Señor sin ninguna clase de distancia o formalismos. ¿Y cómo lo hace? A través del testimonio que da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice el versículo 16. ¿Se fijan? Cuando este testimonio nos es dado por parte del Espíritu Santo, allí se nos da un objeto para la fe. Cuando este testimonio, hermanos, nos es dado por el Espíritu Santo, se nos da allí un objeto para la fe. Y cuando la fe se ejerce, entonces los afectos se apegan a ese testimonio, produciendo cada vez más elevada seguridad de nuestro estado y filiación y relación con Dios. Observen el siguiente objeto de fe, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Nos ha dado al menos dos objetos para la fe, hermanos. El primero de ellos es que somos hijos. Esa identificación con el pueblo de Dios como hijos de Dios. Y en eso, hermanos, la fe se aprehende, es decir, la fe se agarra, se aferra de allí. Y cuando la fe se agarra de eso, entonces produce gracias, produce bendiciones espirituales. El otro objeto es, miren, la herencia. Sí, y si hijos, también herederos, que tendremos una herencia, una participación, dice, herederos con Cristo. Y miren la figura, si somos hijos, también somos herederos de Dios en Cristo, es decir, que también tenemos parte y suerte en Dios el Padre por la gracia de Cristo a través del Espíritu Santo.
Dice el pastor puritano John Owen, no tenemos suficiente entendimiento, ni gozo, ni deleite en lo que todo eso significa. Que tenemos parte y suerte. ¿Recuerden qué es suerte? La suerte que se echaba para ver cuál parte le toca a uno o a otro cuando no podían ser exactamente eh, eh, equivalentes o equitativas. Pero dice el texto, tenemos parte, tenemos participación en Dios el Padre, porque no estamos esperando calles de oro, ni mansiones de oro. No, estamos esperando a Dios mismo, a Cristo. Y si tenemos parte y suerte en el Padre, porque aquí la herencia, miren, es con Cristo también. Y en todas las gracias de Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso dice el pastor puritano que ninguna lengua puede expresar y ninguna mente puede alcanzar la placidez celestial y el deleite que satisface al alma, que se insinúan en estas palabras. Que por Cristo tenemos acceso por un solo Espíritu al Padre. El Señor conceda, hermanos, que nuestros afectos sean operados así por el Espíritu en nuestras oraciones, y no solo en nuestras oraciones, en todos nuestros deberes santos hacia el Señor. Oremos al Señor.